¿Había muchas instrucciones para ese tipo de cosas o ¿Cómo muchas instrucciones? por De parte de parte de Rothfuss? Rothfuss. Rothfuss daba Ah, no, 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 cuidado no, con... no. No lo sé, no sé. Él no daba instrucciones. Tú podías hacerle preguntas y él no daba instrucciones. Y él se sorprendía mucho incluso. No me había fijado en esto. Pues qué bien que lo preguntas, porque seguramente nadie lo habrá visto o yo qué sé, ¿sabes? No, él no daba instrucciones, pero sí que le podías preguntar. Por ejemplo, recuerdo en el poema que al final yo le pregunté, bueno, dime lo fundamental, dime qué palabra no puede faltar o qué palabra no puedes sobrar, ¿no? O sea, necesito saber lo básico para yo luego jugar. O sea, estas cosas. A ver, ahora estoy hablando así muy de memoria, pero no puedo poner un ejemplo concreto. Pero claro, ahí había muchas claves, por ejemplo. Es un texto que está lleno de claves. Sí, sí, Entonces sí. yo le preguntaba, ¿no te has dado cuenta de que yo necesito las claves, las tengo que traducir y dime lo que no puede faltar? La palabra no puede ser otra cosa y de repente que luego me falle más adelante, ¿no? Claro. Y eso lo explicaba él, pero no a priori, o sea, él no daba instrucciones a priori. Hay otros Por autores que ejemplo, sí lo hacen. en el poema que se lee cuando la madre de Quoth manda al padre de Quoth a dormir al sofá o básicamente debajo del carro, Sí. los últimos versos es Noctoria Lagles, que suena muy parecido a Natalia Lagles. Todo ese tipo de Exacto. cosas estaba guionizado, aunque no lo puedas decir, pero estaba guionizado, te decía, esto es importante o bueno, no le dé mucha importancia. Él lo decía, él lo explicaba si se lo preguntábamos, porque de verdad que él no era consciente y él decía, ostras, es verdad, y de verdad, o sea, que a pesar de que él tuvo la lucidez de decir, oye, voy a hacer un foro con los traductores para que hagan las preguntas y tal, pero en realidad, y pasa mucho con los autores, no son conscientes de lo que significa traducir una novela. O sea, no son conscientes. O sea, hay otros que sí, porque son más, yo qué sé, pues porque han escrito más libros o porque se han relacionado más con otros autores y tal. Pero un autor novel como él es que no tiene ni idea de lo que significa traducir. Y más, pues un autor norteamericano, ¿no? De un pueblecito de Wisconsin. No sabe lo que significa. A pesar de que, ya te digo, que es una persona súper inteligente, pero no es consciente de en qué consiste la traducción. Ya lo debía intuir, ¿no? Cuando montó ese foro, ese montaje, pero en realidad él se sorprendía, por eso yo creo que por eso le gustó tanto que yo le hice 200 preguntas, porque le iba descubriendo cosas de su propio texto que él no sabía. Y luego, pues no sé, a veces teníamos conversaciones, pues esto, curiosidades, ¿no? De la lengua, del lenguaje y tal. Y, por ejemplo, el Letani, ¿os acordáis? El Letani, ¿no? Sí, sí, sí. Pues el Letani, yo tuve una discusión que duró una semana o dos, porque yo le llamé el Letani en masculino. Y entonces de repente un día, cuando yo ya estaba a punto yo iba bastante adelantada con respecto a otras traducciones, y yo ya estaba revisando, ya estaba a punto de entregar, y de repente creo que fue la portuguesa que dijo, no, porque cuando dices la letani, y yo, ¿cómo que la letani? Y de repente una pregunta, la letani, entonces era esta palabra, ¿no? Creo que era esta palabra. Y decía, es el letani, ¿no? Y entonces decía, perdón, entonces le dije, a ver, un momento, esto es una palabra, para mí es una palabra masculina. Y decía, no, pues para mí es femenino. Y entonces yo le pregunté a Pat, le dije, a ver, ¿tiene que ser femenino? Y dice, hombre, sí, porque es una sociedad, una filosofía matriarcal, no sé qué, no sé cuántos, tal. Digo, ya, pero perdona un momento. Digo, ¿el Letani qué es? Exacto, ¿qué es? ¿Es una filosofía? ¿Es un arte? Un camino de vida, ¿no? Es un, o sea, claro, me lo podía haber rescatado para enseñároslo, pero entonces yo les decía, entonces estaba intentando explicarles, luego les explicaba, digo, a ver, lo que quieras, pero a mí lo que me salió de entrada fue que era una palabra masculina porque era un arte, ¿no?
era el arte. Y entonces era un arte, una filosofía, no era una religión. Bueno, total, que me decían, sí, como es femenino, pues tiene que ser femenino. Y yo decía, bueno, pues femenino también tendría que ser el embarazo femenino, el parto tendría que ser una palabra femenina, o el matriarcado tendría que ser una palabra femenina. Decía, no, es que el género gramatical no tiene nada que ver con el género real. O sea, Sí, con el sexo, te puedo decir 25 palabras, te puedo decir 50 palabras absolutamente femeninas y que gramaticalmente son masculinas, como el embarazo, el parto o el matriarcado. Y entonces, aquí en este caso, por ejemplo, me dijo lo que tú digas, ¿no? Y en cambio, en otras lenguas, pues era una palabra femenina. Y a mí no me salía que eso fuera una palabra femenina, me salía, pero porque yo pensaba que si era un arte, era el letani, ¿no? Y luego también, pero también salía... Había otra, la latanza, ¿no? Que creo que es parecida y ese sí que se tradujo Exacto, en que era femenino. el árbol, ¿no? Sí, Sí, de la tanta, sí. la Ese senda es del árbol femenino, espada. exacto. Y ahí le dije también, y también le ponía ejemplos de árboles. Y decía, bueno, es que los árboles en castellano pueden ser femeninos o masculinos. Claro, entonces él decía, uy, yo esto a mí, me perdonaréis, pero para mí esto no existe. O sea, Claro, yo es claro, de Sí, y pero- se acabó. yo no sé idiomas, ¿sabes? O sea, yo no sé, ya lo sé que hay No, y idiomas. precisamente en inglés, que ellos distinguen mucho entre el her y el his, y nosotros muchas veces ponemos el y no tiene género, ¿no? También puede No, ser. Pero el pero al revés, o artículo, sea, ellos es de. claro, el artículo es de y se acabó. El artículo es Claro. de. Luego el pronombre Claro. el pronombre sí que depende, pero el artículo no. El artículo es el artículo con el adjetivo, van súper sueltos, puede ser lo que quieran. Y claro, nos estás dejando ahora mismo loquísimos cuando nos dicen, no, es que no nos decía nada, no decía. Y pues si Rofu siempre dice que él tiene un borrador con en sus anotaciones, ¿no? Que no las anota en cursiva, sino que coge un rotulador o las subraya para que no se le escapen las puntualizaciones y tal, ¿no? Pues claro. Sí, pero quiero que esto lo hice un poquito a posteriori, porque mira, Ajá. te prometo que el primer libro fue a pelo. Y entonces, pero lo que pasa es que en el foro este le funcionó muy bien y ahí salió mucho material. Sí, pero después, yo supongo que con el temor, de repente dijo, bueno, os voy a pasar, y entonces pasó unos archivos que eran el de la moneda y el del calendario, por ejemplo. Pero esto fue después, Son porque claro, aprendices. nosotros locos ahí, oye, esto de los días de la semana, bueno, que no son semanas, los ciclos, Sí. que si esto, que si tal, esto porque se llama así, esto porque se llama asá. Y entonces, claro, al final dijo, espera un momento que lo voy a hacer. Y entonces nos pasó unos archivos con todo el calendario y luego un archivo con las monedas que él no lo había, él lo tenía en su cabeza y bum, 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 iba tirando. Y éramos nosotros los que íbamos haciendo los glosarios y tal. Y luego nos mandó los archivos estos, el de la moneda, el del calendario, no sé qué más. El calendario tour. Pero luego, por ejemplo, con la música del silencio, por ejemplo, también, porque todas esas palabras decías, bueno, ¿esto de dónde viene? ¿Esto de tal? O sea, como sacando ahí raíces, intentando dar una explicación, imaginarte, yo qué sé, imaginarte el espacio, por dónde va y qué le pasa, aquí salta, aquí no sé qué, aquí hay agua, aquí no... Era una locura, era bastante locura. Y ahí